Vamos a comenzar con el estudio de la parashá de esta semana, que es Hayei Sará. Vamos a estar viendo un aspecto sumamente interesante respecto a lo que es la parashá de esta semana, que está relacionada directamente con la unión que podemos encontrar respecto a la Torá y así también con el Mashiach. Primero que todo, vamos a estar entendiendo algún aspecto que siempre es hablado a las parashot y a través de muchos estudiosos de la palabra, la combinación, o más bien dicho, la división que hay en lo que es los años de vida de Sara. Porque está dividido en tres números en particular, y de esa manera vamos a estar encontrando algunos aspectos que hablan de las características de la vida de Sara. Y así también vamos a ir viendo y entendiendo el hecho de que está muy alineado, y es algo que de verdad que personalmente me bendice mucho respecto a lo que es la Torá y respecto a lo que es el Mesías, la unión entre la Torá y el Mesías. Es aquí en donde lo encontramos directamente en la vida de Sara, por el hecho de que debemos ir un poco más al fondo del estudio, entender lo que nos está hablando la guimatría, lo que nos enseña, para que de esa manera podamos ir viendo claramente de dónde nace esta relación en particular. Bueno, como ustedes pueden ver también en el texto, la vida de Sara fue. Entonces aquí surge una importante pregunta, y en cierta manera, ¿por qué en este punto en particular se habla de una forma tan distinta a la forma en que se habló de otras mujeres? Se podría haber hablado directamente de la muerte, como se hizo en muchos otros casos, pero en este caso en particular se habla de la vida. La vida de Sara es, o fue más bien dicho. Entonces esto claramente nos deja luz respecto a lo que era prácticamente las características de Sara, la elevación que había en Sara, y que sin duda alguna podemos ver de que cumple un rol pero fundamental en lo que es en la vida también, en el contexto que ella estaba viviendo, como así también para la descendencia. Dicho eso, nosotros entendemos y a la luz de la forma en que se habla de Sara, por eso en particular también hay una parachá que tiene su nombre. Vamos a ir entendiendo el significado de vida y el propósito de vida que hay en ella, que sin lugar a dudas podemos ver de que efectivamente ella cumplió con la tarea que le había sido encomendada en el escenario de esta tierra. Como ustedes pueden ver, en ninguna otra parte está escrito, eh, en ninguno de ellos está escrito cómo se habla directamente de Sara. La vida de Sara fue de 100 años, 20 años y 7 años. Ahí nosotros vamos viendo directamente esa división que se hace. Em, ¿Por qué razón? Porque en la vida de las demás mujeres no se cuenta la vida, no se cuentan los años, prácticamente no se cuentan los días, como en este caso en particular. Entonces, acá nosotros vamos viendo de que hay un grado prácticamente mucho más elevado en la vida de Sara, que nos permite a nosotros también entender el hecho de el significado que tiene poder vivir en la obediencia del Eterno, y también lo que significa vivir en la desobediencia. Por lo tanto, acá nosotros tenemos un claro y muy buen ejemplo de lo que es vivir prácticamente en lo que es la obediencia a Hashem. Diría de que muchas veces se es muy injusto con Sara, porque muchas veces el tenor de la, eh, de la estructura en la cual se enseña por parte de ella, se toman algunos aspectos negativos, como de incredulidad, por ejemplo. Pero nosotros debemos ir entendiendo de que la vida de Sara va mucho más allá de un evento en particular, de un evento que puede generar para muchos como una incredulidad, sino que en este punto nosotros vamos a ir viendo de que el contexto general de la vida de Sara claramente
nos lleva a entender la gran mujer en las manos de Hashem que era. Por lo tanto, sin lugar a dudas, nosotros debiésemos considerarlo, la vida, las decisiones, los aspectos de vida de ella, más por un lado positivo que por acciones que muchas veces la persona, por una acción en particular, quiere como enfocarla o encasillarla directamente en aspectos negativos. Eso es una, por así decirlo, es una enseñanza que cada uno de nosotros también debiese tomar a lo largo de sus vidas. Porque cuando hablamos de los demás es mucho más fácil hablar de las cosas negativas, pero no de las cosas positivas. Es como que fluye más hablar de lo negativo que de lo positivo y eso claramente es un error. Como que se tiene más información de las cosas o aspectos negativos o decisiones negativas, acciones negativas que esta persona hace versus las cosas positivas que efectivamente puede mostrar en su vida. Entonces, sería sumamente interesante de que se pudiera hacer como un aspecto de como una reingeniería. Nos habla de poder cambiar el aspecto que nosotros tenemos de las personas, cambiar la opinión que tenemos de las personas. Había un comentario que en una oportunidad leía y decía qué distinto sería el mundo si es que comenzáramos a hablar las cosas positivas de cada uno. Qué distinto sería el mundo, la sociedad, si pusiéramos atención más en las cosas positivas que en las cosas negativas. Y si ese es el tenor, claramente nosotros debiésemos aprender de aquello y ocupar esa sabiduría, ese conocimiento, transformarlo en algo vivo, que es en una acción, y poder hacerlo para que de esa manera también se pueda seguir ese ejemplo. Entonces, por eso les digo, pienso de que muchas veces se es muy injusto con Sara. Y al momento en que nosotros entendemos todo el contexto de su vida, de su historia, claramente ese contexto debe cambiar completamente. Los días de Sara, estos son los días de Sara, 100 años, 20 años y 7 años. Preguntaron a nuestros sabios el porqué de la redundancia al expresar 100 años y 20 años y 7 años, a lo que responde Rashi en nombre del Talmud, que son las 3 etapas de una mujer. La infancia hasta los 7 años, la juventud hasta los 20 y la mayoría de edad. La infancia hasta los 7 años, que representa su belleza, la juventud hasta los 20, que representa su inocencia, y la mayoría de edad con su responsabilidad. Acá nosotros vamos viendo cómo el aspecto va creciendo, sobre todo parte con un aspecto muy natural, por así decirlo, que habla respecto a la belleza como tal, pero termina con un aspecto de la responsabilidad. Y es algo que a nosotros nunca se nos debe olvidar, porque mientras más estamos avanzando en muchos aspectos de nuestra vida, más responsables nos hacemos de las cosas. Incluso mientras más honra viene a nuestras vidas, más responsabilidades hay por el hecho de que estamos siendo posicionados en un lugar en donde hay muchos testigos. Y claramente los errores del que está en honra son más visibles de los que están en una posición como igual con los demás. Entonces, acá el grado de responsabilidad nunca a nosotros se nos debe olvidar. En cierta manera, nosotros debemos considerar de que hay muchas bendiciones que llegan a nuestra vida, pero esas bendiciones también tienen un grado de responsabilidad al momento en cómo nosotros la estamos efectuando, llevando a cabo, etc. Seamos responsables con lo que Hashem nos ha dado. Seamos responsables en la posición que el Eterno nos ha dado. Seamos responsables con las personas que el Eterno ha puesto a nuestro lado, sobre todo aquellos que son padres, la responsabilidad que tienen con sus hijos, con sus familiares, etc. En cierta manera, el problema radica en cuando la persona
entra en un estado de irresponsabilidad. Y la irresponsabilidad no solamente afecta a su vida, sino que también afecta a terceros. Cuando la persona es un irresponsable en distintos aspectos, claramente está perjudicando a otro, pero puede decir él, es que no es mi intención, nunca lo hice con esa intención. Está bien, nunca se hizo con esa intención, pero la acción sigue siendo errada y la acción es la que está provocando ese problema. Es la acción la que está generando el daño a las otras personas. Razón por la cual es sumamente importante de que mientras más bendecido puedas ver tu vida, tienes que entender de que mayores responsabilidades hay y que tenemos que estar a la altura de esas responsabilidades. Si nosotros nos vamos a un estudio un poco más profundo de lo que son los años de Sara, este versículo nos habla del nivel que adquirió Sara en el cuerpo, prácticamente durante toda su vida. 127 años que nos da un total. Si descomprimimos un poco este número, de 1, 2 y 7 nos da un 10. Y ese 10 está relacionado directamente con una totalidad, con algo que prácticamente es pleno. Por eso viene el concepto mismo del minyan, algo completo, un número completo que nos permite prácticamente llevar a cabo nuestras oraciones comunitarias, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando todo esto? Si nos está hablando de una totalidad, nos está hablando de una plenitud, claramente debemos entenderlo como un aspecto en donde Sara cumplió con la tarea que se le encomendó. Y en esto también he estado pensando mucho a lo largo de estos días, por el hecho de que muchas veces nosotros nos enfrascamos en situaciones que no tienen nada que ver con lo que el Eterno a nosotros nos ha mandado como personas, como hijos de Él. Y entonces eso, ¿qué es lo que genera? De que nos distraigamos en situaciones que prácticamente no nos están acercando al propósito que el Eterno tiene para con nuestras vidas. Al momento en que nosotros nos vamos o vamos entendiendo esto de una forma más fina, como hilando más finito, claramente nosotros debiésemos ser personas que comprenden qué pensamientos, qué palabras y qué acciones nos alejan del propósito del Eterno y qué pensamientos, qué palabras y qué acciones nos acercan al propósito del Eterno. Por esa razón, nosotros entendemos de que hay una elevación en Sara, un punto en donde ella llega, en donde también llega a darse cuenta de estas situaciones, y la persona que mientras más información tenga, va a generar de que pueda tomar mejores decisiones. A una persona le decía, mientras más información tengas, toma la decisión, vas a tomar la decisión correcta. Y es acá en donde nosotros entendemos de que la importancia de crecer, la importancia de elevarse, la importancia de poder entender el propósito en esta vida. Nosotros nos estamos dando cuenta hoy en día de lo, por así decirlo, de algo bien fundamental, de cómo avanzan los días, cómo está avanzando el día a día. No nos damos cuenta ya cuando estamos en un nuevo Shabbat, no nos damos cuenta ya cuando estamos viviendo nuevamente en comunidad un shaharit, el estudio de la Torá, de la parashá semanal, etcétera, porque en cierta manera todo el sistema de estos días de este mundo está completamente acelerado. Entonces, si está más acelerado, pienso de que la sabiduría, ¿qué es lo que hace la persona? No pierde su tiempo, sino que trata de poder optimizarlo para que de esa manera los resultados no queden postergados para el día posterior, para 2, 3, 4, 5 días, sino que queden directamente en el día en que tiene que hacerse. Entonces, ese significado del 10 nos ayuda a nosotros a entender el nivel al cual llegó Sara a lo largo de su vida. Como decíamos, el 10 habla de una totalidad, es decir, que cumplió perfectamente con su tarea. Es acá en donde me llama mucho la atención unas palabras de nuestro Mashiach Yeshua al momento en que él está en el madero y, y sus palabras son consumado es. O sea, la tarea está hecha. El propósito por el cual estuve en el escenario de esta tierra está hecho. O sea, se habla de una tarea completa, de una tarea cumplida. Y es ahí en donde muchas veces nosotros estamos al debe, porque debiésemos enfocarnos prácticamente en lo que es
nuestra vida en el escenario de esta tierra, para que de esa manera muchos otros también puedan ser alcanzados. Si tú ves que hay algo que te está distrayendo, si ves que hay algo que te está alejando, tienes que hacer frente a esa situación. No esperar a que pasen los días, las semanas, los meses, los años, sino que confrontar esa situación, reconocerla y también hacer el cambio. Si es necesario hacer teshuvá, hacerlo. Bueno, siempre es necesario hacerlo. Un tikkun, hacerlo, para que de esa manera podamos ser mucho más efectivos en la tarea que Hashem ha determinado para cada una de nuestras vidas. El 10 también tiene que ver con las 10 palabras dadas en el Sinaí, y esto es maravilloso. Esto quiere decir que el cuerpo logró integrar en su materialidad la palabra de Dios. Se dan cuenta de que aquí se cumplen las palabras del profeta de que guardaré mis palabras en vuestras mentes y en vuestros corazones. Eso es lo que quiere decir de que prácticamente es internalizar la palabra completamente. Bueno, Sara, sin conocer esta palabra, lo dicho por el profeta, ya lo había internalizado en su vida. Así como fueron escritas en tablas de piedra, este hecho es muy importante para recibir la recompensa de la resurrección, como veremos a continuación. También el número 10 nos habla de las 10 sefirot, entiéndase canales de energía divina como esas sefirot, que fueron bien trabajadas en este mundo por parte del cuerpo en conjunto, directamente con el alma. Por esa razón, acá este trabajo en conjunto está muy relacionado con un aspecto que vamos a ver a continuación, que es de que la tarea del alma es que el cuerpo se vaya espiritualizando cada día más, que se vaya elevando. El asunto es de que quién va a ganar esa batalla, quién va a ganar esa pelea diaria prácticamente. Hace unos días atrás hablábamos de eso respecto a lo que es la diferencia entre la circuncisión en la carne y la circuncisión en el corazón, que dentro de la circuncisión del corazón es un proceso continuo, un proceso diario, versus la circuncisión de la carne, que es una vez que se hace. Acá prácticamente nosotros estamos en un entendimiento que nos permite, en cierta manera, accionar de una forma correcta. ¿Y cómo es esa forma correcta? Entender de que el alma, su tarea es que el cuerpo se vaya espiritualizando. Por esa razón, si esa batalla se está perdiendo, es por la culpa de las decisiones que nosotros como personas cometemos. No le podemos endosar la responsabilidad a otros. Recuerden lo que hablamos hace minutos atrás, la belleza, la ingenuidad y así también o la inocencia y lo que es la responsabilidad. No endosemos responsabilidades. Lo que se delega es la autoridad, pero no la responsabilidad. Por lo tanto, es acá en donde nosotros prácticamente debemos hacernos responsables si es que el cuerpo está influyendo en el alma y no es el alma que está influyendo en nuestro cuerpo. La tarea del alma es lograr que su cuerpo se espiritualice, que se convierta en la Torá, como está escrito, HaTorá Adam, la Torá hombre, lo que nos habla netamente en Números capítulo 19, versículo 14. Y también está escrito, y la palabra se hizo carne, Juan 1:14. Esto hablando directamente de nuestro Mashiach en Yeshua. Se dan cuenta de que aquí estamos hablando de un claro ejemplo en donde se habla de llegar a un nivel, de llegar a un nivel de plenitud, eh, que no solamente vemos en la vida de Mashiach, sino que también en el ejemplo, lo que vemos también en la vida de Sara en particular. Nosotros debemos procurar, como hijos del Eterno, siempre avanzar. Debemos procurar de llegar a esa plenitud. El problema es cuando la persona se descuida, cuando la persona pierde el foco, cuando la persona prácticamente baja del nivel en el cual debiese estar y se comporta de la misma manera que se comportan aquellos que no conocen la Torah. Si eso es lo que ocurre, entonces hay trabajo por hacer. Y ese trabajo por hacer comienza hoy, no es mañana, no es en la próxima semana cuando tú tengas ganas o ánimo de hacerlo, sino que tiene que hacerse en el momento oportuno, y siempre es un momento oportuno para poder transformar nuestras vidas, para poder llevar a cabo una techuvá y que de esa manera podamos ver
eh, la ayuda de Hashem en nosotros. Por ejemplo, ahí nosotros lo vamos viendo, lo que nos dice el Brit Hadashah, relacionado directamente que en las debilidades se perfecciona el poder de Hashem. No se trata de lo que uno muchas veces puede hacer, sino que lo que es el Eterno, lo que tú le permitas actuar al Eterno en tu vida. Pero no se nos debe olvidar eso, no naturalicemos las cosas, no naturalicemos el propósito de nuestra vida, sino que elevémoslos a un nivel superior, a un nivel de espiritualidad mucho mayor. También se enseña que la forma humana contiene 248 miembros, relacionada directamente con los 248 mandamientos positivos de la Torá. Y también se nos dice de que hay 365 tejidos cognitivos, venas, tendones, y eso es correspondiente a las 365 prohibiciones de la Torá. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando de algo completo. O sea, la suma de ambos nos está dando prácticamente lo que son los 613 mandamientos. Y eso está relacionado directamente con las 10 palabras. O sea, si queremos entender las 10 palabras, los 10 mandamientos, es lo comprimido. Son los 613 mandamientos comprimidos en esos 10. Por lo tanto, es aquí en donde ya vamos viendo el significado de Sara con la Torá y posteriormente nos vamos a dar cuenta la unión que tiene también con Mashiach. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo de que en esta parashá en particular, hablando de la vida de Sara, se nos está dando un aspecto profético, pero tan elevado, tan grande, que no podemos dejar de lado. La Torá y el cuerpo. Escribe Rabbi Natán comparando el cuerpo al cuerpo con la Torá. ¿Qué es lo que dice Rabbi Natán? Para que un médico pueda curar, deberá tener un conocimiento completo de la anatomía humana. Deberá conocer todas las partes del cuerpo, los miembros, arterias, venas, etc. Deberá saber cómo es que cada órgano se encuentra interconectado con los demás y cómo uno depende del otro. Y es aquí en donde también entendemos de mejor manera lo que Rab Shaul llegó a decir respecto al cuerpo del Mashiach. Y cuando empieza a enumerar varios órganos del cuerpo, en donde todos cumplen su función, y nadie puede no cumplir su función para poder cumplir otra que no le corresponde. O sea, y tampoco, como él nos habla, de que la mano o un miembro del cuerpo no puede decir que no necesita otro. O sea, todos lo necesitamos, todos generan una sinergia que permite que el resultado obviamente se produzca. Entonces es acá donde cada uno de nosotros entendemos que los órganos, cómo dependen el uno del otro el uno del otro. Deberá saber cómo cada órgano puede ser afectado por otros. Entonces, y solo entonces, podrá el médico comprender la naturaleza de la enfermedad que desea curar. De la misma manera, la Torá es un cuerpo de ley donde cada mitzvah individual representa un órgano de este cuerpo. Para poder comprender el verdadero valor de la Torá, la persona deberá conocer su anatomía de toda la Torá. Conocer prácticamente la anatomía de toda la Torá. Se dan cuenta de que lo fundamental de poder entender el significado mismo de que cada año estudiemos la Humash, de que cada instante o cada semana el Eterno nos permita estar en conexión con su Torá, porque la necesitamos. Es tan necesaria para nuestras vidas. La Torá prácticamente nos está dando eh, a conocer, como acá dice también, cada una de las mitzvah representa a un órgano. Por lo tanto, nos estamos perfeccionando día a día para que de esa manera podamos comprender lo que la mitzvah como sí, como tal, nos quiere decir, la finalidad, el objetivo y de qué manera nosotros podemos también llevarla a cabo a nuestra vida para que ese conocimiento sea efectivo en nosotros. De lo contrario, corremos el riesgo de poder estar eh, sacando, o sea, concluyendo síntomas completamente errados. Es lo que pasa con un médico cuando no conoce bien lo que está pasando en el cuerpo del paciente.
puede comenzar a experimentar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Te voy a dar este tratamiento, esta medicina, y vamos a ver si reacciona. Si no reacciona, tú vuelves y los vamos a cambiar los medicamentos para atacar otra cosa. No. El médico efectivo es el que analiza, el que examina, el que entiende por qué el comportamiento del uno y del otro, hablando de los órganos, y de esa manera puede sacar una conclusión, estudia los síntomas y es ahí en donde se da cuenta cuál es el problema que está ocurriendo en la vida de esa persona. A través de la palabra, a nosotros nos debe ocurrir lo mismo, porque hay muchas situaciones que también tienen que mejorar en nosotros, hay muchas situaciones que tienen que ser perfeccionadas en nosotros, y lo que debe ocurrir de que al momento en que nosotros vamos conociendo más aspectos de la Torá, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender cuáles son esos aspectos que requieren urgente tratamiento. No te puedes quedar con la molestia, esa pequeña molestia o ese síntoma, creyendo, pensando de que se va a pasar solo. Hay que intervenir con algo, hay que hacerle frente para que ese síntoma que está anunciando de que hay un problema mayor pueda desaparecer y así tú puedas estar completamente sano y puedas seguir continuando con el propósito por el cual el Eterno te ha permitido estar en el escenario de esta tierra. Acá tenemos el concepto como tal de las tablas resucitadas. Lo interesante de este punto en particular es de que aquí ya nos estamos acercando a la unión que hay entre las dos tablas, las hechas nuevamente, y también el concepto del Mesías. Mencionamos que la edad de la muerte de Sara se relaciona con las 10 palabras en el Sinaí que fueron grabadas en las dos tablas de la ley. Dicho eso, se dice que a pesar de que el pueblo pecó con el becerro de oro y fueron destruidas esas tablas, se mantuvieron guardadas porque tuvieron una conexión con la Shejina. Además de que nos adelante o más adelante, la Torá habla de la renovación del pacto en unas nuevas tablas, ¿ya? Eso ya lo vamos a estudiar. Metafóricamente lo podemos entender como si las anteriores hubiesen sido reconstruidas o resucitadas. Por lo tanto, aquel cuerpo que se convirtió en una Torá y se conectó con la luz divina, es imposible que se quede tendido en la tumba para siempre. Debe ser resucitado como un pago a su buen trabajo. En una oportunidad estudiábamos eso y hacíamos un lineamiento respecto a este concepto como tal de las tablas resucitadas, por el hecho de que también si entendemos que la palabra está representada directamente con lo que nos dice Juan 1.1 en particular, de que esta palabra está relacionada con Mashiach. Entonces, tenemos dos tablas en un principio y estas fueron destruidas. Estudiamos y escuchábamos un estudio en su oportunidad que nos hablaban de que está relacionado directamente con la primera venida de Mashiach. Después nuevamente son dadas las dos tablas, hablando como de las tablas resucitadas que representan a la resurrección del Mashiach. Por lo tanto, es aquí en donde nosotros vamos viendo también ese concepto de que prácticamente podemos ver de que Mashiach es una Torá viviente. Y esa Torá viviente claramente es la figura mesiánica que nos está hablando directamente esta parashá en particular. Acá podemos ver que en esta parashá encontramos una alusión a toda la Torá, así como una prefiguración de la luz mesiánica. Si hemos de dar fe a las enseñanzas sutiles de la gematría, aquí vamos a estudiar algunas cosas bien interesantes. Vamos a estudiar un poco lo que nos dice la Parashá, que nos dice, y la vida de Sara fue. Tenemos el valor numérico de las primeras letras, que es Bajiyu, Haye, Sara. Y la vida de Sara fue. Tenemos una Bab que representa, que tiene un valor numérico de 6. Tenemos una Het que tiene un número de 8 y así también una Chin que tiene el número 300. O sea, nos está hablando, nos da la suma de 314. Entonces, tomemos ahora el valor numérico de las
letras, de las primeras letras del nombre de los 5 libros que componen la Torá. En primer lugar, tenemos el libro de Bereshit, hay una Bet que representa el número 2, tenemos Shemot, que representa una Shin, y ese es un número 300. Vaikra, tenemos una Bab, que representa el número 6. Bamidbar, nuevamente una Bet, que representa el número 2. Y Devarim, que tenemos una Dalet, que representa el número 4. Por lo tanto, si hacemos la suma de todas estas letras, nos da el número de 314. Acá estamos hablando netamente del aspecto de la misma Torá, 314. Y aquí estamos hablando del concepto de la vida de Sara fue, que nos da 314 como gematría. Vamos entonces ahora a la conclusión que saca Rabí Shimon. Rabí Shimon dijo: cuando Abraham entró en la cueva e hizo entrar a Sara allí, se levantaron Adán y Eva y no los recibieron para ser sepultados allí. Dijeron: ¿qué? Estamos avergonzados en presencia del Santo, bendito sea, en ese mundo por el pecado que provocamos. Y ahora se nos sumará otra vergüenza ante los buenos actos que hay en vosotros. Abraham dijo: he aquí que estoy dispuesto a rezar ante el Santo, bendito sea por ti, para que no te avergüences jamás. Inmediatamente está escrito. Y después de esto, Abraham enterró a Sara, su mujer. Prácticamente aquí hay eh, lo que nos hablan los sabios de bendita memoria, como que hay una rectificación. Aquí como que se ponen las cosas en orden, se ponen a cuenta. Lo interesante de toda esta figura prácticamente es que este aspecto, no se dan cuenta ustedes de lo que hace en este escrito, de lo que hace Abraham, está intercediendo por Adán. Y esa intercesión, ¿qué es lo que genera? Prácticamente es como un aspecto de redención. ¿Y en qué figura nosotros vemos potentemente la redención? En nuestro Mashiach. Entonces aquí ya estamos viendo aspectos de la figura mesiánica tremendamente poderosas, basados directamente en lo que es la gematría. Calculemos el valor numérico de la expresión Bayui Haye Sara, y la vida de Sara fue. Tenemos un total de 570. Se trata de la gematría de Or HaMashiach, que es la luz del Mesías, que es también 570. Entonces, a partir de esto aprendemos, gracias a la vida de Sara, que la Torá y la luz del Mesías son una misma cosa. Por eso nosotros podemos entender de que a lo largo de la vida de nuestro Mashiach, claramente hay muchos que van a discrepar. Eso nosotros lo sabemos, sobre todo quienes nos reconocen a Mashiach a Yeshua como un Mashiach. Pero en nuestro caso, lo reconocemos, creemos, confiamos de que es así. Porque Mashiach, a lo largo del transitar por el escenario de esta tierra, demostró y enseñó y vivió basado en lo que es la Torá. Por lo tanto, es aquí donde nosotros vamos viendo estos aspectos poderosísimos que nos hablan directamente de la luz del Mesías, basado y conectado con lo que es eh, las primeras letras de cada uno de los sefer de la Torá, y el punto como de unión que nos está hablando de lo que es la luz del Mesías. Son una sola cosa. Entonces aquí vamos entendiendo el concepto de Juan capítulo 1, versículo 1, y cómo prácticamente podemos ver de que el Mashiach efectivamente es una Torá viviente. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Yeshua nació, vivió y murió como judío. Y eso no hay nadie que pueda rebatir eso. No tendría los fundamentos para hacerlo. Pero Yeshua no fue simplemente un judío por su origen nacional, sino que fue y seguirá siendo judío por su contenido ético más profundo, que coincide plenamente con la ética judía.
Durante 20 siglos se ha ocultado el verdadero rostro de Yeshua, que ahora por fin sale a la luz. Yeshua fue un rabí judío y no un sacerdote cristiano. Yeshua fue un rabino fiel a la tradición de Israel, que extrajo sus enseñanzas de la Torá y de la tradición oral y escrita del judaísmo, que predicó su interpretación particular de la ética judía, pero que jamás pensó en fundar una nueva religión. Por lo tanto, es aquí en donde nosotros vamos viendo una característica o un perfil de del accionar de nuestro Mashiach en Yeshua. Por lo tanto, es aquí donde nosotros vamos viendo de que nuestro Mashiach se apegó completamente se apegó a la Torah. No hay algunos que van a rebuscar, hay algunos que van a decir, no, que un rabino no podría haber hecho, estábamos esperando, no puede ser un Mesías porque el Mesías viene a unificar, el Mesías viene a traer paz, etcétera, y tienen el concepto de que Yeshua hizo todo lo contrario. Entonces, pueden haber muchos argumentos que ellos van a ocupar para poder decir de que Mashiach efectivamente, o que, que Yeshua no era el Mashiach. Pero nosotros a lo largo del estudio mismo, de las características de la vida de él, de los padres, etcétera, como hemos profundizado en más de una oportunidad, sin duda alguna podemos ver la característica judía, la característica hebrea que hay en nuestro Mashiach. En la tradición judía se habla de que el Mashiach vendría y corregiría interpretaciones erróneas de la Torá y aplicaría nuestro entendimiento de la misma a la interpretación profunda que el Mesías daría, y su enseñanza se le conoce como la Torá del Mashiach. Y corregirá los errores de entendimiento del pueblo. Lo podemos ver en el Bereshit Rabá 98:9. Profundas en la Torá de Israel y corregirá las interpretaciones cerradas que éste pudiera tener. En circunstancias nuevas, en donde el juicio de la Torá no es tan claro, el Mesías daría la última palabra. Si nosotros nos adentramos un poco más en cada una de las enseñanzas de Yeshua, ¿acaso no es eso lo que él hizo? ¿Acaso cuando habla del adulterio no está llevando a una interpretación mayor? ¿No está dando una interpretación más elevada de la que ellos tenían? Cuando él dice de que ya, si en la mente la deseaste o codiciaste en tu mente, o si ya adulteraste en tu mente, eso también es considerado como pecado. ¿Por qué razón? Porque se le está dando un mayor énfasis, un mayor nivel, una mayor elevación al mandamiento como tal. Ahí también nosotros vamos viendo también en algunos aspectos cuando se dice, oísteis que ha sido dicho, más y ahora más que establecer algo nuevo, y ahora se le está dando una interpretación mayor a lo que él está explicando, a lo que él está diciendo como tal. Entonces, claramente este concepto mismo que se habla de lo que se espera del Mashiach es lo que nosotros también ya vemos en lo que están escritos en la Besorá, en particular cuando nos habla Mateo, cuando nos habla Marcos, Lucas, Juan, respecto a las enseñanzas de Yeshua. Efectivamente, con esto él podía llevar a cabo esas discusiones rabínicas con otros rabinos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pudieran tener una interpretación mayor de lo que la Torah misma estaba diciendo. Entonces, ese aspecto nosotros lo vemos, pero completamente en Mashiach, en Yeshua. Entonces, acá, bueno, leemos, por ejemplo, en el Midrash lo siguiente: el Mesías elucidará las palabras de la Torá y corregirá los errores de entendimiento del pueblo. Por eso se dice que cuando Mashiach ya retorne, desde de su boca nosotros vamos a aprender la Torá, vamos a aprender del azúcar, vamos a aprender del lulab. Entonces ya el hecho de pensar en esto tan maravilloso de que será el mismo Mashiach que nos va a enseñar la Torá, claramente eso ya bendice nuestras vidas. Y ahí nosotros vamos entendiendo la importancia que hay prácticamente en que nosotros día a día o semana a semana podamos estar profundizando más y más en lo que es su Torá. Entonces, Mashiach
trayendo una interpretación elevada. Vamos a ver. Veamos el ejemplo del ojo por ojo, el diente por diente, tan mal interpretado que prácticamente se piensa de que esto es dado a todas las personas y que tienes que pagar de la misma forma en que te han pagado, pero no tiene nada que ver con eso. Hay fuerte evidencia que parece señalar que el verso el ojo por ojo y diente por diente se había convertido en el primer siglo en una justificante para la venganza personal o para el rencor ante otro hijo de Israel o también un extranjero. Yeshua dice, comentando este verbo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí ya hay una interpretación mayor. Claramente la interpretación que Yeshua está atacando establecía que un hombre podía resistir activamente un compañero judío, vengarse de él o, como se dice popularmente, tomarse justicia en sus manos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? De que el hombre, el entendido en la palabra, claramente podría resistir una situación así, no vengarse o tampoco estar aguantando, digamos, que pisoteen con él, no, sino que está capacitado para resistir una mala acción del otro. Eso habla de carácter, eso habla de identidad, eso habla prácticamente de saber quién es uno, a quién pertenece. De eso está hablando. Y si vamos un poco más de fondo, ojo por ojo, diente por diente, eso era un mandamiento dado a los Kohanim, los sacerdotes, de que debían actuar con justicia, prácticamente debían otorgar un juicio justo, correcto, de acuerdo a lo que correspondía. No está hablando de venganza en ningún momento. Por lo tanto, si a muchas personas lo están considerando como tal, están llevando a cabo una acción que está basada en una mala interpretación. Ecos de este pensamiento se hallan en algunas partes del Talmud, como por ejemplo, ahí donde leemos. Citemos a Yomá 22b y 23a. Rab Yohanan dijo en nombre de Rab Shimon bar Yehosadak: cualquier erudito que no se vengue por sí mismo y retenga ira como serpiente, no es un verdadero erudito. Por lo tanto, se está hablando de que la persona tiene que tener la capacidad de poder resistirse, no actuar en emoción, no actuar en pasión, en ira, en rabia, sino que la capacidad de poder resistirse, lo que también nosotros vemos en la palabra, que está relacionada directamente con lo que es el dominio propio. El rabino hasídico Lichtenstein, quien llegó a creer en Yeshua como el Mesías en el siglo XIX, comentando este verso, también dice lo siguiente: la opinión de Yeshua es que únicamente una corte de ley tiene el derecho de tomar venganza contra los transgresores, ya que el contexto del verso, ojo por ojo, en la Torá, está hablando acerca de la asamblea, que es la corte. En Éxodo 21-22 también habla de los jueces, pero no del individuo buscando su propia retribución. Ahí también está la cita de donde fue sacado este texto. Entonces acá también vemos la figura del Mashiach escondido completamente en esta historia. Si vamos a Lucas 24:44, nos dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciere y resucitare entre los muertos al tercer día. ¿Qué es lo que dice Rabí Shimon? Hay de aquel individuo que dice que la Torá viene a contar cuentos simples y relatos trillados de Esaú, Labán, etc., sino que todas las palabras de la Torá tratan de cosas elevadas y secretos superiores. ¿Se dan cuenta ustedes entonces, si van a los escritos de la Besorá, que Mashiach hablaba de la Torá con una profundidad superior a cualquier rabino de la época? ¿Por qué razón? Porque prácticamente estamos hablando de que Mashiach está representando la misma Torá. Entonces, es acá en donde este comentario de Rabí Shimon claramente
toma mucho sentido. Y sobre todo también nos cobra sentido a aquellos que hablan tan livianamente de la Torá. Que ya no ocurra eso, no se hable livianamente de la Torá o para beneficio de una situación en particular, sino que permita de que cada día la persona, si va a hablar de Torá o si va a estudiar o va a enseñar de Torá, que haya una preparación, que esté el compromiso y que así también está la reverencia de estar estudiando algo que va a transformar las vidas de las personas. Y si es mal entendida, puede generar, obviamente, no solamente confusión, sino que también que la persona tome malas decisiones. Por esa razón en particular, es fundamental de que cada una de las personas le tome el peso de lo que es estudiar y leer la Torá, de que se trata de cosas elevadas y que nos está hablando de secretos superiores. Yeshua es presentado como el Hijo único de Dios. Ahí lo está en la cita en Juan 1.14, en Juan 3.16. Al igual que Isaac lo fue para Abraham. Es obvio que de esa manera es de una manera profética y espiritual, pues Abraham tuvo más de un hijo, al igual que Dios tiene muchos hijos. El único hijo es aquel que continúa y perpetúa el legado de su padre. Esa es la diferencia. He tenido discusiones con queridos amigos judíos y me plantean eso, o sea, ¿cómo es posible de que se diga que es el unigénito? ¿Qué pasa con los Bene Israel? ¿Qué pasa con los hijos a lo largo de las generaciones? ¿Acaso solamente es uno? No, sino que está hablando del legado del unigénito. Es el legado del Padre que es perpetuado en las generaciones. Por eso también se habla de que el cetro de David va a ser restaurado y se hace un lineamiento en Yeshua con David. ¿Acaso los enfermos no se acercaban a él y le gritaban, Yeshua, hijo de David, Yeshua ben David? Claro, porque está relacionado directamente con ese cetro, con ese reinado que va a ser manifestado ya en el tiempo venidero. Por lo tanto, es acá donde vamos entendiendo este aspecto profético y de lo que se trata también el concepto mismo como del Hijo unigénito. ¿Por qué es un unigénito? No solo eso, sino que la palabra hebrea detrás de único, Hayit, aparece 11 veces en la Tanaj, en un contexto de sucesos trágicos y de sufrimiento. Bueno, ahí ustedes tienen todas las citas para que después puedan profundizar más y más en este punto. Con esto aprendemos que además de recibir el título de unigénito, o mejor dicho, único, por perpetuar las palabras del Padre, este término insinúa los padecimientos del Mashiach. El claro ejemplo está en Zacarías 10:12, que es visto por varios sabios como una alusión al Mashiach. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos efectivamente lo que nos está hablando el profeta en particular, citamos harto lo que es Zacarías 10:12, claramente nos está hablando del concepto del unigénito basado directamente en perpetuar por las generaciones el legado del Padre. Por eso el cetro de David va a ser un cetro eterno. Y eso está relacionado directamente también con lo que es el reinado de nuestro Mashiach. Según el Midrash, Isaac tenía 37 y por voluntad propia estaba dispuesto a entregar su vida en sacrificio. De la misma manera, Yeshua pasaba los 30 años cuando estuvo dispuesto a obedecer a Dios, entregando su vida en favor de Israel y el mundo entero. De hecho, dice el Midrash. Isaac le dijo a Abraham, no te sientas afligido, padre, cumple el deseo del Creador conmigo, que mi sangre sea una expiación del futuro pueblo judío. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos entendiendo de todo aquello? Nuestra tarea, nuestra responsabilidad, el hecho de que esta paracha en particular nos está alineando completamente lo que es la Torá con el Mesías, lo que representa el Mesías y lo que él vino a establecer en el escenario de esta tierra. Una elevación, una interpretación mayor de la Torá. Por esa razón, como discípulos de él, debemos abrazarnos más y más a la Torá, vivir de una forma plena para que de esa manera, como en el caso de Sara, se cuentan los días, la vida de Sara, por el hecho de que se está llevando a cabo una conclusión de que llevó a cabo una vida de obediencia que le permitió cumplir con la tarea. Pienso de que todos nosotros
queremos cumplir con la tarea, no queremos quedar al debe, pero para ello debemos esforzarnos, para ello debemos renunciar, para ello debemos morir a muchas cosas y así también traer a nuestras vidas aspectos que sean completamente correctos y que puedan generar una gran edificación para nuestras vidas. Que el Eterno nos permita disfrutar mucho de este Shabbat y que así también esta palabra pueda edificar la vida de cada uno de nosotros. Shalom.